17 candidatos a legisladores que van a disputar las bancas el 18 de mayo en la capital federal. Mostrábamos un poco que fue difícil seguirlo el debate, pero son 17 personas. El episodio Santiago Caputo frente al fotógrafo Becerra, este hecho de no querer ser fotografiado. Pero todos miraban ahí con atención cómo se ha parcelado el electorado porteño. Pues recordemos que hay candidatos que antes iban todos juntos. Estoy pensando en la coalición de Oliveto, en el PRO de Silvia Los Penato, obviamente en Horacio Rodríguez Larreta, que estaba allí. Allí estuvo Mauricio Macri en A24 y uno preguntaba, ¿en dónde quedó el PRO? ¿Qué pasa con dirigentes como Patricia Bullrich, que él mismo apoyó? Yo le preguntaba, con el diario El Lunes, ¿hay arrepentimiento por haber apoyado a Patricia por sobre Rodríguez Larreta? Y dijo que no. Pero fíjate cómo la define el expresidente Macri a Patricia Bullrich. ¿Qué te pasa cuando la ves a Patricia más mileísta que Karina? No, es increíble, increíble. Increíble. La verdad que es decir, bueno, uno pensó que había habido una evolución en lo largo de su carrera y su vida y su edad y no iba a ser lo mismo en el último momento de su vida y volvió a hacer lo mismo, que es actuar frente a sus decisiones en función de su compromiso con su poder, con su lugar de poder y nada más. Pero la pregunta es, si Patricia u Horacio hubiesen ganado la elección, ¿se hubiesen ido del PRO? ¿Luis Novarecio? Pareciera que no. Entonces, está todo dicho, ¿no? No son lo mismo. Está todo dicho. ¿Son lo mismo o no son? No, no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Digo, No. Horacio se va a un partido nuevo. Es una pregunta contrafáctica que puede decir, no preguntes boludeces. Lo voy a preguntar igual. ¿Fue un error apoyar en la interna a Patricia? No. La verdad que no, porque era la única que estaba en ese momento diciendo que había que defender los valores y la historia del PRO y no pactar con gente que no correspondía. Y a Trascartón dijo, el entorno de Rodríguez Larreta olía a masa. En cualquier caso, parece que muestra la atomización del electorado porteño. Facundo Nejamsky es un analista político que siempre lo molestamos. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, esto que dice Macri es un poco la demostración desde el lado del PRO de lo que está pasando en la política, ¿no? Es el clima de época, Luis. A ver, yo siempre me gusta usar esta figura. Milei es el tsunami. Es el tsunami que pasó por las costas de este sistema político argentino que venía mostrando muchas debilidades para poder resolverle al ciudadano común los problemas que le complican su vida. Y de alguna manera la sociedad le hizo a la política como un 2001 ordenado. En el 2001 la gente fue con platito, con marcha, con bandera y le gritaba en la calle a los políticos que se vayan todos. Y en el 2001, en el 2023, en lugar de hacer eso, les puso a alguien que no esperaban, a alguien de afuera. Le dijo, mirá, todo lo que vos hacés está muy bien, pero mejor andate y lo va a hacer otro. Es como si viene las autoridades del canal, te sacan a vos de la conducción de este tan buen programa que haces a la mañana y en lugar de poner a otro calificado conductor o conductora, agarran y traen a alguien que se dedica a otra cosa y dicen, a ver si este tipo lo puede hacer mejor. Entonces, habla no solo de las características de Milei, de que es un outsider y de todo eso que ya sabemos, sino también habla de una bronca con el sistema político que no le pudo resolver las cosas. Eso es una parte. Sí. Eso es lo que deja esta fragmentación que vemos, estas 17 listas, este Junto por el Cambio que se oferta en 4 opciones. Tenés Oliveto, tenés Lula Levy, tenés Larreta, tenés Silvia Los Penato, tenés Adorni, que también representa un poco de esa parte de voto, porque ahí hay votos de Patricia Bullrich que están contenidos. Es decir, lo que antes era una opción política que le daba gobernabilidad no solo a la ciudad, sino también al país, porque era como una coalición que contrapesaba al kirchnerismo, hoy son 4 opciones políticas distintas. Entonces, ese es el primer punto. Y después hay algunos puntos menores que también hay que resaltar, que es la eliminación de las PASO, también tiene un impacto. Nosotros a veces eliminamos reglas porque no nos gustan, porque cuestan plata y las descalificamos sin mucha reflexión,
pero las PASO hacían una selección de los candidatos. Entonces vos llegabas a la elección de jefe de gobierno y tenías 4 o 5 opciones como mucho. Bueno, probablemente veamos en el 2027 también 15, 20 opciones de candidatos a jefe de gobierno y tengamos que bancarnos un debate de 17 candidatos. Me gusta esta expresión del tsunami que arrastró todo lo que estaba, incluso en lo discursivo. Yo veía ayer la irrupción de Santiago Caputo prepoteando a un fotógrafo. Primero diciendo, no hablo con la prensa, no me saquen fotos. Buena, bienvenida, sos funcionario público y la obligación de dar cuenta de tus actos, por ejemplo, es hablar con la prensa. Pero que forma parte de otro debate que instaló el tsunami Milei, que es el antagonismo, estás conmigo, estás en mi contra, periodistas, econochantas y demás, ¿no? Sí, a ver, ahí se nutre de dos tradiciones, de dos afluentes, ¿no? Uno más tradicional, que es utilizar en la política la polarización y la conceptualización de que el otro no es un adversario, sino que es un enemigo, y a partir de ahí se construye una confrontación en todos los planos. Pero uno no podría decir que eso lo inventó Milei, ¿no? Claro. Porque, digamos, esto lo hizo también el kirchnerismo, lo hizo el peronismo. Es decir, la polarización y la confrontación no son un elemento novedoso en política. Quizás sí es novedoso para mucha gente del hemisferio no peronista o del hemisferio del centro hacia la derecha, que tengan como presidente a alguien que reproduce esta dinámica, porque en general, históricamente en la Argentina, ese lugar ha sido ocupado por las tradiciones más vinculadas con el radicalismo, más republicanas. Entonces, es esperable otro tipo de comportamiento del presidente. Pero bueno, eso es un detalle. Lo que sí es novedoso es el ataque a la prensa, a los medios, claro, desde con las características que lo hace el gobierno. Y yo creo que acá esto, Luis, tiene que ver con un trabajo en dos niveles que hace la comunicación del gobierno. Uno es que los medios, la prensa, los periodistas han perdido, como muchas otras profesiones, el lugar de respeto y de calificación que tenían en la sociedad, ¿viste? Así como hay un libro muy interesante que habla sobre el fin de las jerarquías. Es decir, así como en su momento el docente era intocable y en algún momento los padres creyeron que sus hijos tenían que tener la misma autoridad que los maestros y los profesores. Y bueno, ahora le llegó a los periodistas. Es buena la comparación. Es buena la comparación. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a una sociedad mejor, Luis. No te estoy diciendo qué bueno que es esto, es más lindo. Hay un chiste que me pasó un politólogo amigo muy lindo, que después te lo voy a pasar por WhatsApp, porque y por ahí lo pueden poner. Es en inglés, pero se puede traducir fácil al castellano, que es un grupo de personas que está volando en un avión y se levanta uno de un asiento y dice: a mí no me gusta cómo está manejando el piloto. ¿Quién vota para que lo saquemos y maneje yo? Es buena, es buena. Ahora, y también hay algo, Facundo, ¿no? Hay algo que hoy muy atinadamente Fernando Carolei decía. Si uno miraba el debate de ayer, que era imposible ver esas 3 horas 10 de 17 personas, insisto, admiro el canal de la ciudad que pudo organizar esto, se trabajó, el debate era bien de estos tiempos. Eran frases cortas y demás. Ejemplo, clips. Pongo uno, los penatos con Adorni, mira esto. Y Manuel, la verdad que me cuesta verte parado en ese atril. Sos un buen vocero, pero esta es una elección de legisladores. Y escucharte decir que ustedes fueron los que le ganaron al kirchnerismo, cuando esta ciudad durante muchísimos años fue esa isla que preservó a la Argentina del kirchnerismo cuando crecía. 9 elecciones seguidas le ganamos al kirchnerismo a esta ciudad y vamos a ir por la 10ª elección. Te aclaro algo. Sí, yo soy Milei. Adorni es Milei, efectivamente, porque a mí no me avergüenza la gente con la que trabajo. Vos sos solo Santoro porque evidentemente te avergonzás de todos los equipos de trabajo a los que participaste. Bien cortecito, como decía Bonfer. La cultura del clip, no me salía. Para que después lo divulgues en 360, o sea, en todas las redes. Es la manera que tienen de que, por ejemplo, una audiencia joven pueda consumir ese tipo de contenido. Claro, si te va a haber 3 horas de debate. Que diga, mirá cómo lo domó. Lo domó es una frase muy de estos tiempos, ¿no? Compartí, Facundo, ¿no? Pero absolutamente, yo te aseguro
te aseguro que en todos los campamentos, como se suele decir, o en los cuarteles centrales de las campañas de ayer, todo el debate estuvo pensado en función de qué se podía sacar de las distintas intervenciones. Viste que el debate estaba muy regulado. Tenías una introducción, tenías un momento de propuesta seguido de preguntas y tenías un cierre. Todo eso estuvo pensado para ver qué material se podía sacar para las redes sociales, para trabajar lo que Fer Carolini está diciendo, que es cómo vos obtenés del material del debate imágenes, discursos que refuercen a tu tribu en redes sociales, o que te permita ir sobre otras tribus para confrontar y obtener más conocimiento y más votos. Es decir, bueno, cada uno con su estrategia, ¿no? Depende como sea, pero te aseguro que no es un debate, a ver, a diferencia de lo que uno puede ver en otros debates con menos cantidad de gente. Por ejemplo, dos ejemplos clásicos: los debates que se hacen en Estados Unidos, obvio, o los debates que se hacen en Brasil también, sí. Que uno ve a los candidatos caminando, dialogan, ves lenguaje corporal, ves qué pasa. No pueden tener todo memorizado porque hay diálogos largos y además no está tan regulada la dinámica de interrupciones. Acá está todo tan regulado que vos te podés aprender de memoria 5 intervenciones, si la decís más o menos bien, y lo más rico de todo es qué podés sacar para mandarle a los medios, a la prensa, y después cómo podés impactar en redes. Eso es así porque hay mucha gente, bueno, Fernando lo está diciendo, el público joven consume política de esta manera, consume política a través del humor, a través de las memes, en versiones de TikTok que son de 20 segundos, 30 segundos. Entonces, ¿te imaginas que se va a bancar un debate? No se banca un debate de 1 hora y media entre los candidatos, se va a bancar un debate de 3 horas entre 17. Y aparte algo interesante, ¿no? Están los más outsiders que quieren ser conocidos. Veía ahí recién Kutsovitz, yo nunca lo había escuchado, me pareció interesante, no comparto su ideología. Pero si querés un efecto, ¿cómo dijiste? Impacto 360. Impacto 360, mirá el de la izquierda. Por último, me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, hoy es su día, ¿no? El día del ñoqui. Así que les agradezco a todos el tiempo y deseo que sea un buen debate. Claro, más esto que decís vos, Fer, no hay. Cortito de clip, los equipos están mirando esto, es más, deben anotar en ese momento, ¿no? Dicen, ahí está, ahí tenemos algo, vamos, edítenlo rápido, sale. Y va. Se clipea y sale. Es ridícula la pregunta. Es peor todavía, Fernando, es peor, está preparado. Están esperándolo. ¿Qué decimos hoy? Ahora viene lo del ñoqui. Ahora viene lo del ñoqui. Atento que viene lo del ñoqui. Ahora viene el ñoqui. Pero no te quepa ninguna duda que es así, pero bueno, esta digamos, es una pregunta blanco y negro, que no existe más. ¿Quién ganó el debate? Viste que cuando había debates de quién ganó el debate. Imposible, o sea, no existe Imposible. Eso, ¿no? No solo no existe, Luis, sino que recordemos el último gran debate que tuvimos, el de Massa-Milei, donde cuando terminó el mainstream de la política, de la gente ilustrada, círculo rojo, formada, decía, Massa lo ganó. Y después, con el correr de las horas y del día y de los días, se comenzó a instalar la idea de que Milei había sido una víctima de Massa, que Massa había sido muy violento con él, que le había... Por sí o por no. Por sí o por no. Por sí o por no terminó siendo agresivo. Claro, pero instaló, por sí o por no, por sí o por no. Terminó siendo agresivo y después la gente dice, no, ojo, al final Milei hizo más empatía con la gente. Por eso digo, el quién gana es muy discutible. Además, y con esto te cierro la idea, en general lo que dice la literatura y las investigaciones es que el debate en general no define voto, puede definir una franja muy pequeña de votantes, supongamos, no sé, entre un 1 y 3%, dicen los estudios de los americanos, que son los que más conocen sobre esto, pero trabajan sobre otro tipo de debate. No sé si un debate como este te define 3 puntos de una elección, pero además te redoblo la apuesta. Imagínate, 3 puntos que se definen, pero que se tienen que distribuir entre 17 candidatos. Así que, ¿cuánto se lleva cada uno de esta elección? Gracias, Facundo. Un abrazo grande, Luis.